Buenos días, queridos alumnos. Nuestra clase del día martes 14 de abril. Para comenzar, le diré lo siguiente. Hemos visto que los videos son muy largos, entonces he decidido hacerlos en dos partes. O sea, la clase del 14 de abril va a ir en dos videos más cortitos. Así va a ser mucho más fácil descargarlos y no nos va a tomar demasiado tiempo. Esto también es por sugerencias de algunos padres de familia. Quiero agradecer también a aquellos padres de familia que han enviado felicitaciones porque la clase ha sido bien clara. Entonces, vamos a comenzar el tema de hoy, operaciones con conjuntos. Y vamos a ver el primer tema, unión de conjuntos. Unión de conjuntos. Para este tema vamos a usar la siguiente simbología. U, que nos significa unión. Unión de conjuntos. Bien, significa juntar lo mío con lo tuyo y vamos a formar un nuevo conjunto. Ponemos A, conjunto B. Vamos a hacer algunos ejemplos fáciles para que ustedes lo entiendan bien. También indicarle que va una ficha con ejercicios sobre el tema o sobre los temas que hemos visto para que ustedes repasen en su casa. Tenemos 100, punto y coma, 200, punto y coma, 300, punto y coma, 400, punto y coma, 500. Para recordar, los conjuntos se denotan con una letra mayúscula y en el caso de los números se separa por un punto y una coma. Veamos el conjunto B, 50, punto y coma, 100, 150, 200, 250. Ahí tenemos el conjunto A y el conjunto B. Y ahora, ¿cómo quedará nuestro nuevo conjunto? A unión B. Antes de poner los elementos, tenemos que mirar, visualizar los dos conjuntos y ver si hay algunos elementos que se repiten. Dijimos que aquellos elementos que se repiten solo lo vamos a escribir una sola vez. Ahí tenemos el 100 que se repite y también el 200. Entonces lo vamos a escribir una sola vez. Pero también hay una recomendación importante. Siempre escribamos todos los elementos del primer conjunto y después miramos el segundo. 100, 200, 300, punto y coma, 400, 500. Y ahora observamos el conjunto B, aquellos elementos que no se repiten y lo vamos a poner al final. Sería 50, el 100 ya está, 150, el 200 ya está y por último 250. Ahí tendríamos nuestro conjunto A unión B. 100, 200, 300, 400, 500, 50, 150 y 250. Ahora lo vamos a graficar por el diagrama de Venn-Euler y quedaría así.
conjunto A, conjunto B. Muy bien. Le ponemos el nombre a cada conjunto. A, B. Entonces, los elementos que se repiten en ambos conjuntos lo vamos a escribir en el centro. Sería 100 con un puntito y 200 aquí. Esos son los dos elementos que se repiten en ambos conjuntos. Y ahora procedemos a escribir los demás elementos. 300, 400, 500. Y en el otro conjunto sería 50, 150 con el puntito y 250. Ahí estaría nuestro conjunto A unión B. A unión B. Si nosotros tuviéramos que colorearlo para representar la unión, tenemos que colorear todos los elementos de A y también los elementos de B. Y ahí quedaría representado la A unión B. Entonces los elementos que se repiten se escriben una sola vez, los demás en cada conjunto. Y no se olvide la recomendación, primero escribamos todos los elementos del conjunto A y en el caso del conjunto B, aquellos que no se repiten. Fácil, no hay cómo perderse. Muy bien, borramos. Allí para que quede más limpio y se entienda mejor. Muy bien. Un segundo ejemplo quedaría de la siguiente manera. A ver, conjunto B, conjunto C. Conjunto B, conjunto C. Lo vamos a hacer con letras ahora. L, M, N, O, P. Y el conjunto C estaría formado por los elementos A, E, I, O, U. Ahí tenemos el conjunto B y el conjunto C. Hagamos ahora la unión, sería B unión C. Y antes de hacerlo, veamos si hay elementos que se repiten. Solo la letra E o el elemento O. Entonces vamos a escribir todos los elementos del primer conjunto y lo del segundo conjunto. ¿Por qué no escribimos la O? Porque O ya está repetido arriba. Entonces ahí quedaría la unión de B y C, del conjunto B y C. Si esto lo graficamos por el diagrama de Venn de la siguiente manera. Allí está. Ahora le vamos a poner el nombre a cada conjunto B, C. Muy bien. Vamos a escribir en el centro, aquí, solo los elementos que se repiten. Como es solamente la letra O, vamos a escribir uno solo. Sería
O. Y lo demás lo escribimos en cada conjunto. L, M, N, P. Y ahora en el otro conjunto, A, E, I, U. Para representar la unión, entonces pintamos, coloreamos todo. Ahí estaría coloreado nuestro nuevo conjunto, que es B, B unión C. Ahí estaría un segundo ejemplo. B unión C. Y ahora vamos a ver nuestro segundo tema. A ver, ya. Una repasadita. Ahí está más clarito. Muy bien. Ahora vamos a ver intersección de conjuntos. Intersección de conjuntos. Y para esto, el símbolo que vamos a usar es una U, pero U es de unión, entonces la vamos a voltear. Quedaría de la siguiente manera. Ya, ponemos un primer ejemplo. A ver, conjunto F. Separado por un punto y una coma. Ya. Y el conjunto G. Y ponemos allí. Entonces tenemos el conjunto F y el conjunto G. Ahí están los elementos separados por un punto y una coma. El nuevo conjunto que vamos a formar se llama F intersección G. Y estaría formado solo por los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Veamos, ¿hay algunos elementos que se repiten en ambos conjuntos? Sí, ¿cierto? 5 y 7. Entonces, nuestra intersección quedaría de la siguiente manera, formado por los elementos 5 y 7. Ok, y ahora lo podemos graficar. A través del diagrama de Ben-Euler, y quedaría formado de la siguiente manera, pero tenemos que ponerle el nombre a cada conjunto. Conjunto F y conjunto G. Dijimos que los elementos que se repiten los escribimos en el centro. Eso va a ser nuestra intersección. Y los demás elementos en cada conjunto. Allí está, y acá quedaría de la siguiente manera. Allí están todos los elementos. Veamos: 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Esos son los elementos del conjunto F. Veámoslo del conjunto G. 1, allí está, 3, 5, 7 y 11. Entonces ahí estaría nuestro nuevo conjunto. Si tuviéramos que colorear, solo vamos a colorear lo que está en el centro, allí. Entonces, el conjunto representado en los diagramas sería F intersección G. Muy bien, queridos.